¿Sale de vacaciones? Despreocúpese. Con los sistemas de última generación de Cetel Alarmas, usted protege sus bienes de la mejor manera y al mejor precio del mercado. Equipos contra robo y asalto y amplia variedad de cámaras de seguridad. Llame a un asesor en seguridad ahora y viaje tranquilo. Hoy en nuestro segmento legal nos vamos a informar sobre las obligaciones que los mayores tienen para con los menores. Nos estamos refiriendo a los alimentos que además de la comida incluyen vestimenta, educación primaria y secundaria y otra serie de obligaciones que sí o sí se deben cumplimentar. Sobre este tema nos amplía más una profesional. Hola, ¿cómo están? En este segmento voy a tratar de hablar del tema de alimentos, su concepto, quiénes son los obligados dentro del ámbito de familia a cumplir con esta obligación y cuáles son las consecuencias que acarrea el incumplimiento dentro de lo que es el ámbito civil. Cuando hablamos de alimentos, nos hacemos referencia a un conjunto de medios materiales necesarios para la existencia física de una persona, su educación y su instrucción. Nuestro Código Civil, en su artículo 372, nos habla que la prestación alimentaria comprende todo lo necesario para la subsistencia, alimento, vestuario, teniendo en cuenta la condición de la persona que lo va a estar recibiendo y también lo relativo a los gastos en las enfermedades. Es decir, que nosotros tenemos, por un lado, los gastos ordinarios, es decir, todo lo relativo a la habitación, al vestuario, a la comida en sí misma, y por otro lado, los gastos extraordinarios, como son los gastos de farmacia, los gastos de sepelio, los gastos de médico. Por lo tanto, en alimentos se deja de lado todo lo que se considera gasto superfluo o gasto de lujo. Los alimentos se pueden pactar tanto en forma, diríamos, de dinero o en especie. Dineraria significa que se va a pactar una pensión mensual fija y en forma en especie, que significa cuando, por ejemplo, el alimentante le va a dar al alimentado o vestimenta, o bien, diríamos, lo puede llevar a vivir con él a su casa, o bien le puede suministrar algún tipo de alimento. Ahora bien, la obligación alimentaria puede derivar de una convención, de una ley o de un testamento. En este caso, yo voy a hablar acerca de la obligación alimentaria que deriva de la ley dentro del derecho de familia. Y allí encontramos tres obligaciones. La obligación alimentaria que deriva entre cónyuges, la obligación alimentaria entre padres e hijos y la obligación alimentaria entre parientes. Con respecto a la obligación alimentaria entre parientes, es de la siguiente forma. El pariente del necesitado está obligado en el siguiente orden. Ascendientes o descendientes de carácter consanguíneo, los que se encuentren en un grado más próximo, y en caso de que se encuentren en una igualdad de grados, aquellos que estén en una mejor condición. En caso de que no existan ascendientes o descendientes de carácter consanguíneo, los que deben alimentos son los hermanos o medios hermanos. Y en caso de que no exista ninguno de estos dos, los que deben alimentos son los parientes afines hasta el primer grado. ¿Quiénes se consideran parientes afines hasta el primer grado? En este caso son los suegros respecto de la nuera o del yerno. Esta obligación alimentaria se mantiene hasta la muerte del alimentante o del alimentado, o bien hasta una sentencia judicial que determine que el alimentado mejoró su fortuna o bien que el alimentante la empeoró. O en el caso de los ascendientes o descendientes, cuando el alimentado incurra en alguna causal que se considere desheredado. Con respecto a la obligación alimentaria entre cónyuges, esta obligación deriva del deber de asistencia que nace cuando dos personas contraen matrimonio, y esta obligación tiene dos características fundamentales, que es recíproca, es decir, que ambos esposos se deben esta obligación, y que es permanente. En algunos casos, durante la tramitación de un juicio de separación o de divorcio, y aún después de disuelto el vínculo matrimonial, la obligación alimentaria persiste entre los esposos. Y esto es así, ya que el artículo 207 de nuestro Código Civil nos dice que aquel que diera causa a la separación personal, recordemos que da causa a la separación personal el que incurre en injurias graves, abandono malicioso voluntario, tentativa contra la vida del cónyuge o de uno de los hijos, instigación a cometer delitos al otro cónyuge o adulterio,
deberá contribuir a que el cónyuge que no dio causal a la separación personal mantenga el mismo nivel económico de vida que gozaba antes de esa separación. Para finalizar, voy a terminar sobre el derecho alimentario que deriva de la patria potestad, es decir, de los padres respecto de sus hijos. Esta obligación alimentaria consiste en todo lo relativo a la manutención, al esparcimiento, a la educación, al vestuario, a la habitación, a los gastos de asistencia y de enfermedad. Y esta obligación dura hasta la muerte de los padres o del hijo, o bien hasta la sanción de la ley 26.579, se decía que hasta que el niño cumpliera su mayoría de edad, que era los 21 años. Hoy en día, con esta ley, la mayoría de edad se redujo a los 18 años de edad, pero esta obligación alimentaria persiste hasta los 21 años. Es importante que ustedes sepan que en nuestra provincia existe la ley 6354, que es la ley de protección del niño y del adolescente, en donde en su artículo 61 nos dice que antes de iniciar una acción acerca de la prestación de alimentos, se debe llevar a cabo la mediación. Por lo tanto, cuando llegan al estudio consultas acerca de padres separados que tienen niños menores y necesitan fijar la cuota alimentaria, yo recomiendo que vayan a mediación, que se encuentra en el edificio del Poder Judicial, en el segundo piso, a sacar un turno con el DNI de ellos más las partidas de nacimiento de los menores. Se va a fijar una fecha, en esa fecha van a concurrir ambos progenitores, es decir, padre y madre de esos niños, y se van a tratar 3 temas fundamentales: tenencia, alimentos y régimen de visitas. Una vez que se ponen de acuerdo los padres con el mediador es un tercero neutral que va a estar ayudando al diálogo entre estas personas que generalmente se han perdido por conflictos, se va a estar labrando un acta donde se dejan asentadas estas cuestiones. Y ese acta, con ese acuerdo, pasa al juzgado de familia que está en turno a fin de ser homologado. Una vez que esto está homologado, en caso de que no se cumpla con lo que se ha pactado en dicho acuerdo, la parte puede concurrir con un abogado al juzgado a fin de exigir el cumplimiento dentro de lo que es el ámbito civil. Como podrán deducir, este tema es muy amplio y es muy importante dentro de lo que es el derecho de familia, por lo tanto hay que tener en cuenta qué pasa con el incumplimiento de la cuota alimentaria en el ámbito penal. Sobre este tema se va a referir el doctor Olivares en el próximo programa. Y recuerden que para cualquier tema, diríamos, sobre cuota alimentaria, pueden concurrir a un abogado particular o bien al colegio de abogados, quien allí le designará un abogado para llevar a cabo el caso de manera particular.